Seguramente usted ha escuchado hablar sobre el defensor de audiencias. Diversos medios de comunicación cuentan con esta oficina y para explicarnos cuáles son sus funciones nos acompaña ya en el estudio Julia Palacios. Ella es defensora de audiencias de Capital 21. Julia, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, Alejandra. Buenos días, Julia. Buenos días, por fin aparece la defensora de la audiencia de Capital 21. Tanto tiempo. Platícanos a la audiencia, bueno, pues también a nosotros, a todo el personal que labora en Capital 21, ¿qué es lo que se hace en Defensoría de Audiencia? Bueno, mira, eres un representante, es un cargo honorario, y el cual le agradezco, y donde el defensor, pues precisamente defiende a las audiencias. No es que se vayan a pelear las audiencias, pero hay una especie de monitoreo de los contenidos, de lo que está haciendo, en este caso, el canal Capital 21, de lo que se está transmitiendo y sobre todo escuchando qué es lo que las audiencias quieren comentar en favor, en contra, en protesta. Muchas veces, pues el monitoreo real viene de las audiencias. Es quien está ahí diciendo, mira nada más cómo están poniendo esto, está mal, o hubo un error, desde un error de dedo, o quiero decir que esto pues no me parece un contenido para el horario que están poniendo, o me gustaría ver tal cosa. Los niños, por ejemplo, las niñas que están viendo tal vez programas que no viene al caso que vean. O sea, es decir, tú vas a ser el canal, por así decirlo, el medio entre la audiencia y entre, por ejemplo, en este caso, el canal Capital 21. Exactamente. Y entonces a la gente que no le guste la programación va a ir contigo y te va a decir, oye, y yo soy la voz. Porque claro, no puede venir toda la gente aquí para hacer la puerta. Que también pueden hacerlo. Claro, pueden hacerlo, pero yo soy el canal. Yo estoy del lado de la audiencia, represento a la audiencia. Y a través de mí, a través de un correo electrónico que hemos de poner aquí en un momentito, pueden escribir y entonces con mucho gusto voy a estar yo revisando estos correos y pasando toda esta información acá y sobre todo supervisando que esto se lleve a cabo. Pues de nada sirve si alguien hace una sugerencia, hace un comentario y el comentario no es escuchado. Para eso sirvo yo, para eso sirve mi posición como defensora de la audiencia. Es importante hacer esta diferencia. Esta defensoría de audiencia solamente es posible en los canales de televisión públicos, en los canales privados. Sí, no se hace. Básicamente, bueno, pues porque sí hay toda una legislación donde hay un interés en estos canales públicos, tanto televisión como radio, porque alguien se esta voz y se este contacto y se esta conexión con las audiencias. ¿Sí? Esta figura tiene mucho tiempo, ¿verdad? Sí, tiene relativamente tiempo, pero la gente no sabe. En algunos momentos, pues hay más famosos defensores de las audiencias que otros. Entonces yo espero que mi fama crezca. Oye, y pueda yo defender y sobre todo ser, como decimos, este puente, esta interlocutora con Capital 21 y con las audiencias, sobre todo para fortalecer este medio, en este caso, pero pues nos conviene como audiencias, como ciudadanos y como usuarios y audiencia de un canal público, pues tener una información rica, una programación rica que nos ayude, que nos mejore. Que además es nuestro derecho como audiencia. Hacia allá va nuestra siguiente pregunta. ¿Cuáles son los derechos de la audiencia? Porque tenemos derecho a estar informados, a tener entretenimiento de calidad y cultural. Bueno, como ciudadanos tenemos todo esto, a estar informados, precisamente lo acabas de decir, tenemos derecho a la cultura, creo que es algo fundamental, la gente no sabemos que tenemos derecho a la cultura, y en este caso la cultura que va a estar transmitida a través de un medio público, de un medio de comunicación como es este. Entonces tú vas a representar a la audiencia y también a la ley, por así decirlo, ¿no? Para ecualizar un poquito. En este punto medio, pero sobre todo los escucho, escríbanme, más bien los leo, escriban al correo. Si me permites, Julia, Enrique, les voy a compartir el correo, también en unos momentos más lo pondremos en pantalla, a donde ustedes podrán hacer sus comentarios sobre alguna información incorrecta, como bien lo dices, algo que quieran sugerir en nuestra programación. Tomen nota, defensoriadeaudiencia.capital21@gmail.com. Nuevamente se los repito, defensoriadeaudiencia.capital21@gmail.com. Ahí lo tienen en pantalla. También lo estaremos compartiendo a lo largo de nuestras redes sociales.
Y ahí podemos contactarte, Julia. Seguro, y bueno, pues soy Julia Palacios, algunas personas me conocen, otras no, me irán conociendo, pero encantada y pues para escucharlos y para hacer este puente entre las audiencias y Capital 21 para mejorar nuestro derecho a la información, mejorar nuestro derecho a estar informados, a estar enriquecidos a través de un medio de comunicación como es este. Claro, pues muchísimas gracias, de verdad, Julia, por tenerte, por conocerte. Sí, ya tengo cara, ya. ¿No? Y bueno, en otra ocasión nos gustaría también invitarte a que nos des el análisis del contenido que estamos transmitiendo en Capital 21 para que, bueno, nuestra audiencia también sepa cómo lo estás analizando. Ya vamos a ver qué hay y qué nos dicen. Así es que espero sus correos, espero sus comentarios, con mucho gusto. Gracias, Julia. Felicidades, enhorabuena. Gracias, Julia Palacios, ella es defensora de audiencias de Capital 21. Usted muy bien, ya la conoce.